invitarles a que abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo número 16. Evangelio de Juan, capítulo número 16. Dice un fuerte amén cuando lo encuentre. Gloria al Señor. Solamente vamos a leer el versículo número 8, que lo tomaremos como base para... Quiero ver, versículo, 8. Y el 9 también leamos. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Leamos el 11 también, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura, hermanos. Queremos unirnos para orar. Hay una petición especial. Se pide por Mario Edgardo García para que el Señor lo libere. Él está detenido en Estados Unidos. Y también por ayuda y fortaleza de su familia. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Pidámosle al Señor, unámonos y pidamos también por su palabra, por el estudio, y digámosle: bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos muchas gracias, Señor, por el alto privilegio que nos concedes de poder tener, Señor, este instrumento poderoso como lo es la oración, a través de la cual podemos, Señor, hablar contigo, presentarte nuestras peticiones y poder, Señor, creer que tú harás, Señor, milagros extraordinarios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te pedimos, Señor, por la vida de nuestro hermano, Señor Edgardo García. Padre, glorifícate, haz una obra gloriosa de liberación, Señor amado. Tú, Señor amado, eres un Dios justo y eres todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Obra, Señor, el milagro. Obra ese milagro de liberación. En el nombre de Cristo, haz justicia a la vida de este siervo. Fortalece su familia, su madre y todos, Señor, los que son parte de su núcleo familiar. Fortaléceles, ayúdales, guárdales, protégeles, Dios mío. En el nombre de Cristo, ponemos en tus manos todas las peticiones de tu pueblo, Señor. Aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, extiende tu poderosa mano, sana toda dolencia. En el nombre poderoso de Cristo, reprendemos toda obra del maligno. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Que tu gloria se manifieste, tocando los cuerpos enfermos, liberando los cautivos, levantando los caídos, fortaleciendo a los débiles. Obra, Señor, en el nombre de Cristo. Atamos toda fuerza del maligno, Señor. Que tu pueblo pueda recibir la bendición por la cual hace su esfuerzo de venir a este lugar. Dios amado, hemos leído tu palabra. Háblanos a través del estudio de tu palabra. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor. Usa mis labios para bendecir tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. El tema, hermanos, que vamos a compartir es la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Vamos a esperar a que se sienten, hermanos. Creo que una característica que
que siempre se mantuvo en esta iglesia es el respeto a la palabra de Dios. No a la persona que pasa acá al frente, sino a la palabra de Dios. Para eso hay un tiempo en el cual usted se puede mover, pero si venimos al culto hay que venir, hermanos, desde el principio hasta el fin. Usted se debe de levantar de esa silla hasta que decimos, y el pueblo del Señor dice, entonces uno se levanta y se va. Le digo esto porque cuando nosotros éramos mundanos, digo éramos porque espero que usted ya no lo sea, íbamos a un estadio, no nos salíamos hasta que terminaba el partido, asoleados, tostados, pero ahí estábamos. Íbamos al cine, nadie se salía antes, todos esperábamos el momento a que terminaba la película, y si la volvían a repetir o daban otra, ahí quedábamos sentados. Teníamos un respeto por las cosas del mundo. ¿Cómo no vamos a tener respeto por las cosas de Dios? ¿Está de acuerdo, hermano? Qué bueno, qué bueno. Y si usted no está de acuerdo, pues es su problema con Dios. Nadie lo va a amarrar y lo va a decir, aquí está sentado. No, nadie. Pero eso sí, usted se va a perder la bendición del Señor. Cuando hablamos, hermano, del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Y lamentablemente, hermanos, la enseñanza del Espíritu Santo, tanto de la personalidad como la deidad, se ha dejado o se ha mantenido en la iglesia solamente como una doctrina, donde se enseñan las cualidades básicas de la personalidad que se manifiestan en la persona del Espíritu Santo. Y nos enfocamos prácticamente en esas cualidades donde el Espíritu Santo experimenta emociones, puede razonar, puede tomar decisiones, que son las tres características más importantes de un ser humano. La característica de poder razonar, y cuando se toman decisiones. Entonces estamos ante un tema que no debe de pasar desapercibido, y no se debe de solamente tener como un estudio, sino que a la vez debe de ser una experiencia en la vida nuestra, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. El Señor dijo, estará en vosotros. El Espíritu Santo no vino de visita en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y se fue. No, el Espíritu vino a quedarse. El Señor dijo, enviaré otro consolador. Vendrá otro consolador. Y su función, su actividad, como lo hemos leído ahí, era obrar en la vida del ser humano. Si usted lee arriba de los versículos anteriores, dice el versículo 7 del 16, de este capítulo 16: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Señor está diciendo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a quedarse con nosotros. Hemos sido tan descuidados que ni tan siquiera, hermano, hablamos del Espíritu Santo. Yo recuerdo en la década de los 80 se daba mucho énfasis en el mover del Espíritu Santo. Las alabanzas eran para que el mover del Espíritu Santo preparara el ambiente para la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo es una persona
razona, tiene emociones, toma decisiones, pero no lo tomamos en cuenta. ¿Será que a Dios le agrada eso? Definitivamente que no. ¿Será que le conviene a la iglesia? No le conviene, porque toda la actividad que la iglesia realiza en la tierra necesita el respaldo del Espíritu de Dios. Si es, hermano, en la predicación, el Espíritu Santo es el único que puede obrar, que puede hacer milagros. Entonces vamos a ver en este estudio cómo la palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. Y quiero aclararle, no es en el sentido físico, no es que el Espíritu Santo tenga cuerpo físico, corpóreo, como nosotros tenemos. No se fundamenta la doctrina en eso, sino que la doctrina se fundamenta en que el accionar, el mover del Espíritu Santo es en base a las cualidades que poseemos todas las personas. ¿Usted razona? ¿Cuántos razonamos acá? ¿Y cuántos, hermanos, tenemos emociones? ¿Y cuántos tomamos decisiones? Nosotros somos personas con esas cualidades. Entonces veamos en la Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 27, el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios escudriña los corazones. Es decir, que tiene la capacidad de saber lo que usted está pensando en este momento, lo que usted está sintiendo en este momento. Por eso es que cuando las personas vienen a los cultos y la palabra de Dios se empieza a predicar, la gente dice, algo le han contado al pastor. No le han contado nada. Es que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa capacidad tiene el Espíritu de Dios. Veamos otra capacidad, y es, hermano, que el Espíritu Santo tiene ese razonamiento. O sea, cuando dice que escudriña es porque Él razona. También en 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 dice que escudriña aún lo profundo de Dios. No solo escudriña a los seres humanos, tanto así que Pablo, cuando habla del mover del Espíritu Santo y de los dones, dice que lo oculto del corazón de las personas sale a la luz. Es decir, la persona se siente al descubierto por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene esa capacidad. Pero veamos más, el Espíritu Santo posee emociones. En Isaías 63:10 dice que Israel, los padres del Antiguo Testamento, hicieron enojar al Espíritu Santo. Experimentó enojo el Espíritu Santo ante el rechazo del pueblo hacia la ley y hacia la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de que Él posee emociones. También el Espíritu Santo se puede contristar. ¿Cuándo se contrista el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos dice, no hagas eso. Eso que vas a hacer es pecado. Eso que vas a hacer ofende a Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Si el cristiano es nacido de nuevo y es guiado por el Espíritu, oye la voz del Espíritu de Dios. Pero si la persona no es guiada por el Espíritu de Dios, hace caso omiso a lo que el Espíritu le está haciendo sentir y le está hablando, lo ignora, entonces el Espíritu de Dios es contristado. ¿Y en qué consiste el que Él se contrista? En el sentido, no que se queda llorando y diciendo, pobrecito de yo, la iglesia me ignora. No, lo que el Espíritu Santo hace simplemente deja y abandona a la gente en su pecado. ¿Se acuerda de Balaán?
A Balaam Dios le decía: no puedes maldecir a mi pueblo, ese pueblo es bendito. Pero como Balaam tenía amor al dinero, volvía a preguntarle a Dios si podía maldecir al pueblo, y Dios decía: no, porque ese pueblo es bendito. A la tercera vez el Señor le dice: anda pues. Y ni lento ni perezoso se va. Pero ahí la mula lo topa al cerco, hermano, y le habla. Era Dios estorbándole el pecado a Balaam. Pero así es el ser humano. El ser humano no razona a veces, a pesar de que es una persona, no razona, no entiende lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo se puede enojar, se puede contristar. Veamos en Romanos 15:30: os ruego, hermanos, por el amor del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo también tiene la capacidad de amar. Él ama a los hijos de Dios. Tanto nos ama que Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es el amor del Señor, hermano. Que el Espíritu de Dios nos haga sentir, no que el pastor le dice: si usted es una hija de Dios, si usted es una almita de Dios, si usted solo la aureola y las alas le faltan. No, tiene que ser el Espíritu de Dios que le diga que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se lo diga, créalo, creámoslo, porque eso es verdad. Al igual, cuando el Espíritu de Dios nos haga ver que estamos equivocados, hay que prestarle mucha atención. Entonces el Espíritu Santo, teniendo emociones, también ama a los hijos de Dios. Por eso Pablo dice: por el amor del Espíritu os ruego. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu. No contristen al Espíritu. Es decir, hermano, es una función tan gloriosa a través de la cual Dios está haciendo la obra en cada una de nuestras vidas. Pero no tenemos, hermano, que echar a perder esa comunión con el Señor, afectando sus emociones. También el Espíritu Santo posee voluntad, puede tomar decisiones. Veamos en 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo reparte los dones, dice Pablo, como Él quiere. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Fíjese que ahí hay una verdad tan fundamental. Hay hermanos que no hablan sus lenguas porque creen que la misma lengua que le está dando a otra persona se la está dando a usted. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. A veces decimos: esta persona es más usada por Dios que yo. ¿Por qué será? Simple y sencillamente podemos creer que es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. Lo importante es que Él quiere darnos a nosotros todos los dones para adornar la iglesia. Pero siempre los mismos hermanos profetizan, siempre las mismas hermanas profetizan y hablan en lengua. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos no valorizamos o no hemos entendido que el Espíritu Santo tiene esa voluntad, puede decidir. Pero también, si nosotros le pedimos, como Pablo dice, anhelen los dones de Dios. Desde el momento que usted se bautizó, cuando usted se bautizó, esa puerta se abrió para que el Espíritu Santo le diera sus dones. Y el Espíritu Santo quiere repartir sus dones. ¿Y usted quiere los dones del Señor? No se limite. No se limite. En esto no hay ley que le va a decir: no pida mucho. No, al contrario, entre más usted pide, más agrada al Señor. Entonces, hermano, posee la capacidad de tomar decisiones. Veamos en Juan 14, 16 y 17. Ahí está hablando de el otro
otro consolador, lo presenta como otro. O sea, hermano, no lo presenta como una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, que es la fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo. No, dice: el Padre enviará otro consolador. San Juan 14, 16, 17. Enviará otro consolador, el cual mora en vosotros y estará en nosotros. Estará, mora y estará. Usted siéntase privilegiado, feliz, contento, contenta de saber que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Usted no es cualquier cosa, hermano, y por eso es que Dios cuida a su iglesia. Por eso Dios cuida a sus hijos. Entonces, está claro que por esas cualidades el Espíritu Santo es una persona. También hay cualidades, acciones que el Espíritu Santo hace, que también hacemos las personas. El Espíritu Santo habla. Habla. ¿Por qué no lo oímos nosotros? Porque andamos tan conectados con TikTok, con Facebook, con WhatsApp. ¿Y cómo Dios nos va a hablar así, hermano? ¿Cómo vamos a oír la voz del Espíritu Santo? Pero Él habla. Romanos 8:29, el Espíritu le habló a Felipe en la experiencia de aquel negrito que va leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu le dijo: acércate, júntate a ese carro. Y se acercó y oyó lo que iba leyendo, y le dice: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo? Si no hubiera alguien que me explique. Pero ahora el Espíritu le había hablado a Felipe. Nosotros hablamos con la gente de otras cosas, hermano. De Dios no se habla nada. Antes la gente nos tenía miedo. Decían: ahí viene el hermano. Vámonos, decían los amigos, vámonos, que ahí viene el hermano, y ese solo de Cristo habla. Y la gente salía corriendo. La vecina apenas abría la puerta y nos miraba, cerraba la puerta, porque ya escuchaba que nosotros le íbamos a hablar de Jesús. Hoy no. Hoy la gente dice: no, si a los hermanitos ya se les mojó la pólvora. Ya los hermanos ya, bueno, los católicos hasta hermanos separados nos dicen ya. Y hay reuniones donde se reúnen los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ya no hay esa separación. Porque ya no hay ese celo, hermano, porque no se oye la voz del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habla. Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos, los mensajes a la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiere 7 mensajes poderosos. Ahí los tenemos en Apocalipsis. Mensajes que sacuden el alma. Mensajes que le dicen a uno: no tienes que ser tibio, tienes que meterte en el fuego de Dios. Pero es el Espíritu de Dios el que le está diciendo a la iglesia. Le dice a la iglesia: ábreme, yo estoy a la puerta, ábreme. Nosotros se lo aplicamos a los impíos, pero ese es un mensaje a la iglesia, porque la iglesia ha sacado al Señor, lo ha dejado afuera, como la tsunamita del Cantar de los Cantares. Lo ha dejado afuera y el amado quiere entrar, pero ella está tan ocupada viendo la novela, está tan ocupada haciéndose el manicure, está tan ocupada con las cosas de este mundo, que la iglesia no tiene tiempo para el Señor. ¿A dónde están los hermanos que antes decían: vengo de 3 días de ayuno y oración, ahorita vengo de orar un par de horas porque voy a ir a hacer mi célula? ¿A dónde están? Yo recuerdo una vez venía en el transporte para la iglesia, y la gente cree que nosotros somos pastores ahora y que toda la vida hemos sido así. No, fuimos pueblo, estuvimos ahí sentados. De ahí nos sacó el Señor. Y veníamos del trabajo, cansados, pero sabíamos la responsabilidad que teníamos con la obra.
Y sucedía en la década de los 70 y 80 y 90 que los endemoniados estaban por todos lados, hermano. Y usted llegaba a un lugar y salía un endemoniado. Yo recuerdo aquí había un hermano que era famoso, un hermano diácono, que era famoso porque él se inventó la llave del diácono. O sea, cuando había alguien, hermano, de esos fortachones, llamen al hermano Sergio García, decían. No sé qué le pasó a ese hermano, si ya está con el Señor, a saber, pero era bien doble. Y él inmediatamente llegaba con la llave y ya ponía quieto a cualquiera. Pero cuando era de endemoniados, ahí la fuerza de él no funcionaba. Pero sí funcionaba la comunión con el Espíritu Santo. Y como los cristianos eran cristianos de oración, de búsqueda de Dios. Mire, yo venía en el bus y del trabajo, por supuesto. Y cuando yo me paré y dije, hermano, vamos a orar por la ofrenda. Yo vivía en Valle del Sol, en Apopa. Y ahí venía una mujer que su casa era una casa de brujería. Y la familia de ella practicaba la brujería. Y cuando yo me paré para orar por la ofrenda, me empezó a maldecir y decía, maldito, cállate, maldito, así. Y recuerdo un hermano medio sancochado, porque siempre han habido medios sancochados. Llegó este hermano y por detrás y le dijo, hermanita, deje de estar ofendiendo al siervo. Y cuando yo le escuché, le dije, hermano, siéntese. Esa no es hermana, ese es el diablo que está hablando. Y ahora lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Y esa mujer va a ser libre para la gloria del Señor. Y empezamos a clamar. Todo el bulevar del Ejército veníamos reprendiendo al demonio. El motorista venía asustado. Al llegar aquí donde estaba la DOC, la mujer cayó desmayada en el bus. Y luego empezó a llorar y a llorar. Y entregó su vida a Cristo. Cuando yo llegué allí me temblaban las canillas. Y yo sabía, hermano, que necesitaba la fuerza del Espíritu de Dios. Cuando yo entré aquí, sentí, hermano, como que la conexión de 220, hermano, volvió a mi cuerpo. Y me tiré de rodillas ahí arriba y levanté las manos y empecé a decirle, Señor, necesito más fuerza. Dame fuerza, Señor. Inmediatamente el fuego de Dios empezó a descender. A Dios sea la gloria, hermano. Pero vivíamos en esa dimensión de lucha, de contacto. Se necesitaba. Yo le dije a la mujer, voy a ir a su casa ahorita mismo. Yo me bajo en el Tikal y voy para su casa. Ya iba con fuerza, ya con la batería cargada. Yo había venido al culto y yo no venía aquí a perder mi tiempo, venía a llenarme de Dios. Porque a eso se viene a los cultos, hermano. A eso se viene a los cultos, hermano. ¿Cuántos se están llenando de Dios? Gloria a Dios, hermano. No pierda esa sensibilidad. Porque muchos de maduros ya se hicieron como esos cocos secos, que un pequeño viento los bota. Me fui a la casa. En las paredes, en los muros, habían serpientes, demonios. Y cuando entré, ven a la mujer entrando sana, en su juicio cabal. Y la madre se queda llorando. ¿Y qué le hicieron? Si esta mujer tiene una bebé de 3 meses y la quería estrellar en el suelo, creímos que la iba a matar, se la quitamos. Pero ahora la mujer la tomó en sus brazos y empezó a darle pecho a su bebé. Y yo le dije, aquí vamos a abrir una célula para la gloria del Señor, porque Dios está aquí. Y abrimos la célula, se convirtieron todos para la gloria del Señor, porque el Espíritu de Dios hacía una obra gloriosa, maravillosa. Pero el tiempo fue pasando y parece que nos hemos vuelto profesionales.
Hoy las conversiones como que ya no son conversiones. Como que la gente se emociona nada más y no vuelven a tener una experiencia con el Señor. El Espíritu Santo enseña. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo te puede enseñar. San Juan 14:26. El Espíritu os enseñará todas las cosas, dice el Señor. El Espíritu Santo. Cuando uno lee la Biblia, qué maravilloso es que no somos personas, hermano, grandes teólogos, grandes maestros, pero el Espíritu Santo, que sabe todas las cosas, Él nos enseña lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y a veces somos tan duros que el Espíritu Santo, hermano, nos está hablando por la palabra y nos hacemos como que no entendemos. Pero el Espíritu está cumpliendo esa función de enseñar. Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo elige a las personas. Hechos 13:2. Empezaba la iglesia, su desarrollo, se necesitaban hombres de Dios, hermano, con pasión por la obra. Y el Espíritu Santo habla en Hechos 13:2 y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo preparada para ellos. La iglesia empezaba y se necesitaban hombres de Dios, y era el Espíritu de Dios el que iba a elegir a esos hombres para que hicieran una obra gloriosa, una obra poderosa. Hoy toda la mayoría de los cristianos lo que menos quiere es servir al Señor. No saben por qué el Señor los eligió. ¿Cuántos somos elegidos de Dios acá? Pero ¿para qué nos eligió? ¿Para calentar una silla? ¿Para qué nos eligió el Señor? ¿Para que usted fuera un número más en la iglesia? Me gustan las palabras de Saulo cuando el Señor lo elige y lo transforma. Las dos preguntas que él hace, una es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Quiero conocerte. Y el Señor, muy caballero, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego la otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Si yo soy perseguidor de la iglesia, maltrato a tus hijos, a tu iglesia, y me conviertes, me dejas ciego, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no pregunta eso? Hubiera sido del común denominador de la gente. Pero Pablo es el único que le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Inspirado en eso, yo le pregunté un día al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué me sacaste de ahí? Si yo estaba tranquilo, fumando marihuana, tomando alcohol. ¿Cuál era el propósito? Y Dios me habló y me dijo: te he levantado para llevar mi palabra. Me levanté y me fui a predicar a los buses, a los parques, a mis amigos. Les hablé del Señor, hasta los aburrí. Algunos se convirtieron, vinieron a la iglesia, llegaron a ser servidores de la iglesia. Otros murieron sin Cristo y sin esperanza, pero sigo cumpliendo el propósito por el cual el Señor me eligió a mí. Nunca he creído que sea el propósito de Dios estar calentando una silla, una banca. No, Dios quiere usar nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo eligió apartarme a Bernabé y a Saulo. Veamos, hermanos, otro versículo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de prohibir y también de dar privilegios. En Hechos 20:28 dice: el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos para apacentar la grey del Señor. O sea, es el Espíritu de Dios el que da los privilegios para servir dentro de su obra. A veces andamos ahí enrollándonos con la gente para que nos den un privilegio, y cuando nos lo dan no servimos para nada. Es mejor que Dios lo meta. Yo le doy gracias al Señor que nunca he sido metido, en el buen sentido de la palabra, porque esa palabra de metido, de meterse, es cuando uno trata de enrollarse con las personas, como promoviéndose para ver si le dan alguna oportunidad. Recuerdo cuando yo entré al diaconado, a mí me gustaba el uniforme del diaconado, y me puse para un evento, el primer evento que yo fui, 1989, una camisa blanca y una corbata negra. Y recuerdo que la corbata negra la hice de una falda de mi mamá. La corté del ruedo, la pedacié y hice la corbata. Y me la puse con un gancho sandino. Y me fui para el estadio, me llevé un amigo y me fui para el estadio en el bus. Y cuando yo estaba ahí en las gradas del estadio, recuerdo el diácono, el coordinador que estaba, era un coordinador, hermano, que era un guardia completo. Pero era un hombre tan efectivo para servir, que el diaconado de ese tiempo, hermano, daba miedo. Esos diáconos, hermano, no hombre, acá, si salía un endemoniado, aquí lo liberaban. Ellos no lo andaban llevando allá, aquí oraban por ellos, allá lo sacaban a la orilla y ahí lo liberaban. Yo lo vi. Y estaba ahí en las gradas, cuando este hermano coordinador se me queda viendo y dice: diácono, diácono. Y yo volteé a ver para todas partes. Y como yo no era diácono, los diáconos andaban su gafete, bien equipados. Yo no andaba nada. Y por último me dijo: a usted le estoy hablando, diácono. Y le dije yo no soy diácono. ¿Y por qué está vestido así? Pues me dijo: bueno, le digo, porque me gusta, le digo yo, ese color y la corbata y la camisa blanca. Venga, me dijo. Y mi hermano, con una autoridad tremenda. A mí nadie me había hablado así nunca. Pero él me dijo: venga, me dijo, baje. Y bajé. Y le dije al amigo: aquí, espérame, le dije yo, quiero ir a ver qué dice. Y cuando llegué, se me quedó viendo y me dijo: a partir de ahora usted es diácono, me dijo. Pero yo no tengo gafete. Sacó un papelito, sacó un lapicero. Y ¿cómo se llama usted? Milton Juárez, diácono Milton Juárez. Y con el ganchito que andaba, me lo puso aquí en la camisa. Vaya, me dijo, y es diácono, me dijo. ¿Y sabe qué privilegio me dieron? ¿Sabe qué privilegio me dieron? Me dieron el privilegio de ir a limpiar los baños del estadio. Y ya se imagina cómo estaban esos baños en la década de los 80 y 90. Era terrible eso. Yo sabía cómo estaban. Me dio una bolsa negra de esas grandes. No me dio guantes, no me dio nada, solo la bolsa. Y me acuerdo que me dio una bolsa de detergente y me dijo: vaya allá a limpiar los sanitarios. Y yo me fui contento. Yo iba feliz que ahora era diácono para la gloria del Señor. Y empecé a lavar, hermano, a limpiar los baños. Y me enrollaba la camisa, yo no me la quería ensuciar, siempre me la ensucié. Pero luego llegué y me dijo, con la camisa mojada en las mangas, se me quedó viendo y me dijo: qué bien, me dijo, qué bien, vamos bien, me dijo. Ahora, me dijo, tome esta otra bolsa, me dijo, mire qué bendición, póngase en la entrada, me dijo, principal, y toda la gente que vaya con comida, quítesela y échenla en la bolsa. Nadie puede entrar con comida ahí adentro. Ahí comprobé yo que el Espíritu de Dios me había metido al diaconado. Porque, hermano, quitarle a la gente las tostadas, los churros. Y yo me acuerdo que me paré con la bolsa y venía la gente con los churros y las palomitas de maíz y decía: échelo aquí, por favor, ahí adentro es algo sagrado y no puede entrar usted con esto. Y la gente lo echaba.
Y yo dije, wow, qué autoridad, qué maravilloso es Dios. Pero era el Espíritu de Dios el que estaba orando. Después de un rato de estar ahí, el anhelo más grande de todos los que vamos a un evento es ver a los cantantes, y iba a estar Palabra en Acción. No me acuerdo quién más iba a estar, Dani Berríos, Aníbal Marroquín. Y viene el hermano y me dice, ¿sabe qué? Me dijo, ha pasado la prueba, usted ya es diácono, me dijo. Siéntese a la par del amigo que ha traído y se acepta a Cristo, me dijo, lo lleva al frente. Hermano, toda la alabanza, todo el culto, yo pasé orando por el amigo. Cuando hicieron el llamado, el amigo levantó la mano y lo agarré, venite, vámonos, y me lo llevé para abajo y lo ministré. Yo no sabía ni la oración del penitente, ni me acuerdo qué fue lo que oré por él, pero él sí pasó llorando y le empezó a pedir perdón al Señor por sus pecados, hermano, y estaba al frente ahí de los cantantes y viendo la gloria de Dios, de miles de personas llorando a los pies de Cristo. Ese es glorioso, hermano. Cuando yo vi eso, yo solo se me venían las imágenes del libro de los Hechos en su principio, cuando miles de personas se entregaban a Cristo. Era, hermano, gloriosísimo. Pero es el Espíritu de Dios el que da los privilegios. Hoy hay hermanos que hasta en pecado están sirviendo, hermano, dando mal testimonio, con dos mujeres, viviendo en adulterio, en fornicación. ¿Qué les pasa? Esto es la iglesia de Dios. Los va a malmatar el Señor un día de estos, porque el Espíritu Santo, ya lo vamos a ver, disciplina también. Esta es la iglesia del Señor, y no permite el Señor, hermano, que se eche a perder la obra del Señor. Veamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 7. El Espíritu Santo prohíbe, ahí prohíbe el Señor que se predique en Misia, y dice, el Espíritu de Dios no les permitió predicar ahí. Pero eso fue una decisión del Espíritu Santo. Ellos querían predicar, querían llenar el mundo del evangelio. Quiera Dios que tengamos ese espíritu nosotros, hermano, de querer llenar todo con el evangelio y decir, estos vecinos a partir de ahora no les voy a dar agua, les voy a hablar de Jesús, y si les caigo mal, pues no importa. Como dice la alabanza, me corrieron del trabajo porque ando con el Rey. Algunos no le han escuchado, de Paulino Bernal. Me corrieron del trabajo. Pues te vienes con nosotros, dice, y nos vamos cantando, me corrieron del trabajo porque hablaba del Rey. Hoy nos corren por mundanos, por mal testimonio, pero no por hablar del Señor. El Espíritu Santo testifica, San Juan 15:26, cuando el Espíritu venga, dará testimonio de mí, dice el Señor. El Espíritu Santo nos da testimonio del Hijo de Dios, de su obra redentora, del poder que Él tiene. También el Espíritu Santo guía, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, aquí no hay donde perderse, hermano. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quién te guía y yo te diré si eres hijo de Dios. Hay hermanos que dicen, conmigo no se metan, déjeme en mi vida. Y tal vez el Espíritu de Dios quiere hablarte a través de un siervo, a través de un líder, a través de un supervisor, a través de un pastor, y tú estás cerrando el corazón para que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Esos son verdaderos hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. También en Romanos 8:26, cuando estamos orando, el Espíritu Santo intercede con nosotros. A veces no hayamos que orar. ¿Se ha fijado usted que empezamos a orar y ya se nos tupió el cerebro y ya no hayamos que decir? Pero cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, empieza a fluir
la adoración, la exaltación al Espíritu Santo, y uno empieza a llorar y empieza a sentir las caricias del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo intercede ante el Padre por nosotros. Bueno, esas son las características de que el Espíritu Santo es una persona, y a través de ella se comunica con nosotros para que tengamos comunión con Él. Pero también el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo número 4. La iglesia empezó con un auge tremendo. La iglesia tenía un espíritu de amor. Vendían sus propiedades, traían lo vendido a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían de acuerdo a la necesidad. No había gente necesitada, porque el Espíritu de Dios tocaba los corazones para que la gente fuera dadivosa, para que la gente se ayudara mutuamente. Pero siempre hay gente que no entiende eso. Y hubo ahí una pareja de hermanos, Ananías y Zafira, vendieron su heredad y dijeron: no lo vamos a dar todo, nos vamos a poner de acuerdo, llevemos solo una parte. Y cuando llegan, le dice Pedro: ¿vendieron en tanto la heredad? Sí. Y ahí dice: no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Por lo tanto vas a caer muerto, porque has mentido al Espíritu Santo. La esposa entró después, no sabía lo que había pasado. Los jóvenes quizás sacudiéndose las manos de la tierra de haber enterrado al esposo, al hermano Ananías, y le dan la oportunidad a ella y le dice: Pedro, Zafira, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, en tanto. Mira para allá, le dijo, ahí viene un grupo de jóvenes, son los sepultureros que acaban de enterrar a tu marido, y por cuanto tú has mentido al Espíritu Santo, también te sacarán a ti. Y la sacaron, cayó muerta. No había falsedad. El Espíritu Santo impedía, a través de la disciplina en la iglesia, que no hubiera tanta farsa en la iglesia. ¿Pero por qué ahora hay tanta farsa en la iglesia? Yo he sabido de hermanos que en un culto tienen una mujer y en el otro tienen la otra. Son sinvergüenzas, hermano. Y con la idea de que sean líderes y que la célula no se cierre, ahí los tienen. Hechor y consentidor tienen la misma responsabilidad delante de Dios. Usted no sea tapadera de nadie. Si alguien está en pecado, dígale: hermano, enderézate. Te puede matar el Señor. No importa que se cierre la célula. ¿De qué sirve una célula donde el líder es modelo de pecado? ¿De qué sirve? Por eso es que hay hasta iglesias donde los pastores se divorcian y se vuelven a casar, se divorcian y se vuelven a casar, porque hay hermanitos de chocolate que lo que les gusta es el mundo, el pecado. Y como dice Pablo, se levantarán maestros conforme a las propias concupiscencias de la gente, que solamente tendrán comezón de oír, pero apartarán el oído de la verdad de Dios. Es preferible. La Biblia dice: fieles son las heridas del que ama. Si alguien te dice: hermano, eso que estás haciendo es malo, es porque te ama. El padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, pero el que lo aborrece, ahí lo deja. Ahí lo deja. Está creando un monstruo. Entonces el Espíritu es Dios. Has mentido. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. También el Espíritu Santo tiene atributos divinos. El Espíritu Santo, hermanos, es omnipresente.
Salmo 139, 7, 10. Una porción, son porciones conocidas, hermano. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Si me voy arriba, allá, a las estrellas, ahí estás tú. Tanto que Abdías dice, si allá pones tu nido, te bajo de allá. Esos que dicen que van a ir a vivir a la luna, se los va a bajar el Señor. No crean que se le van a escapar. Aunque allá pongas tu nido, te derribaré, dice Abdías. Hay un libro que así se llama, no voy a creer que me lo estoy inventando. Solo es una página, por eso es que casi no se lee. Pero ahí está. Y si me voy abajo, lo más profundo del mar, ahí estás tú. Y me puedes mandar un pez para que me trague. Entonces no se puede huir, porque el Señor es omnipresente. Él está en todas partes. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos creen que el Dios que han aceptado es el negro de Esquipulas, que le ponen un trapo para taparle. No me vea mi negro, no me vea, yo lo quiero, aquí está la ofrendita, pero no me vea mi negro. El Señor no es ningún negro, hermano. Él es 3 veces santo. Y Él, hermano, ama la santidad de su pueblo. Por eso es que ser íntegro no es ser honesto. La honestidad es una cosa y la integridad es otra. La honestidad se practica cuando alguien lo ve. Si hay algo ahí que está mal puesto, usted no lo agarra porque la gente lo está viendo. Pero el íntegro es la persona que, aunque no haya nadie, no lo agarra. Donde está solo ante su tableta, ante su celular, ante su computadora, sabe que Dios lo ve, que Dios está ahí. Si hasta alabanzas hay lindas, cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, ahí soy sincero. No podemos ser como aquel que llegó al templo y te doy gracias, Señor, porque soy tu niño bonito, diezmo, oro, y no soy como este hipócrita que está llorando acá. Y el Señor dijo, ese que está llorando ahí descendió justificado antes que ese altivo de corazón, porque al altivo Dios lo ve de lejos. Aquel que se cree ser algo no siendo nada, sabiendo que Dios lo conoce. El Señor es omnisciente. 1 Corintios 2, 10, 11. Todo lo escudriña. Todo. Estamos al descubierto delante de la presencia del Señor. El Señor es eterno. Hebreos 9, 14. Él nunca cambia, hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Usted cree eso, hermano? Él no ha cambiado. El mismo Dios santo desde la década de los 80 y de los 90 y del 2000 es el mismo Dios hoy. Por eso es que ese texto que leí, donde dice el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, ni ese versículo tan siquiera entendemos ni lo valorizamos. Porque lo que el Señor está diciendo es que, hermano, ante la palabra predicada, el ser humano debe reconocer su estado delante del Señor. Cuando Pedro predicó su primer sermón y le dijo, ustedes crucificaron al Mesías, pero Dios lo levantó de la muerte, le ha hecho Señor y Cristo. La gente dijo, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Es decir, el Espíritu Santo les, hermano, redarguyó el corazón y los hizo entender que el asunto era con ellos. O sea, no dijeron como dicen los hermanos hoy en día, lástima no vino la hermanita, hombre, le hubiera caído. A la hermanita lengua larga, a la hermanita chambrosa, al hermanito mundano les hubiera caído. No, hermano, es con usted, es con nosotros. Entonces, hermano, el Espíritu Santo convence de pecado. Por eso, y le digo con toda sinceridad, si el Espíritu de Dios
toca su corazón, ábrale. Ábrale. Si el Espíritu Santo lo convence de pecado, ábrele su corazón. Reconozca el señorío de Cristo. Si el Espíritu Santo lo toca. Y luego dice de justicia, en el sentido de que el Señor, hermano, ha hecho la obra que ningún ser humano puede hacer por otra persona. La obra de transformación, de declararnos justos delante del Padre, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hay personas que se sienten pecadoras, no duermen y no tienen paz en su corazón. Es porque el Espíritu Santo no les da la seguridad de que han sido justificados delante de Dios, declarados justos delante del Señor. Y ni mucho menos pueden practicar la justicia porque no la conocen. Y por último dice de juicio, porque es una realidad bíblica. Si la persona, hermano, oye el mensaje y cierra su corazón a la voz del Espíritu Santo, está expuesta al juicio de Dios. No tendrá, hermano, ningún remedio. No tendrá ninguna oportunidad aquellos que abiertamente rechazan la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, a pesar de que Dios tocó a la puerta de ellos, pero la cerraron. A pesar de que el Señor escudriñó lo más profundo de su ser y les hizo ver los pecadores que eran. Oyen un mensaje, oyen dos, oyen tres, pero no cambian ni un pelo de la cabeza. No cambian para nada. Pero el que oye la voz del Espíritu de Dios, no le queda más que decir: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué necesito? Y ahí viene la gracia del Señor. A través de la sangre de Cristo somos justificados ante el Padre. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y mire, hermano, cuando pasamos por situaciones difíciles, adversas, terribles, ahí llega el Consolador divino a asistirnos, a ayudarnos, a sacarnos adelante, porque para eso lo envió el Señor, para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, hermano. No está sola, hermana. El Señor, el Espíritu de Dios, está con nosotros. El Espíritu de Dios está aquí esta noche. El Espíritu de Dios está aquí esta noche. Él puede romper tus cadenas. Si te sientes atado, si te sientes emproblemado y Satanás te dice: no saldrás de esta noche dile: sí voy a salir, porque aquí está el Espíritu de Dios conmigo para ayudarme, para fortalecerme y darme la victoria. Cierre sus ojos, hermano. Oh, el Espíritu de Dios está aquí. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. No podemos falsear ante la presencia del Espíritu de Dios. Él sabe cómo estamos, cómo hemos venido. Quizás dijiste: iré hoy a este culto y de ahí tomaré una decisión, quizás negativa. No lo hagas. Aquí está el Espíritu de Dios para ayudarte. Aquí está el Espíritu de Dios para fortalecerte. Aquí está el Espíritu de Dios para darte vida nueva, para romper tus cadenas, para hacerte libre.
No hay cadena que el Espíritu de Dios no pueda romper. No hay problema. Oh, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Habla con Él. Dile, Espíritu, háblame. Háblame. Oh, aquí está el Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, viento celestial. Sopla sobre tu iglesia. Sopla sobre tu pueblo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Quita toda carnalidad, toda mundanalidad. Abre tu corazón, iglesia. Abre tu corazón. Oh, Él ha sellado tu vida. Tenemos el sello del Espíritu de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre, Abba, Padre. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Aleluya. Siéntelo. Oh, siéntelo. Siente sus caricias. No sea frío. Abre tus labios. Habla con Dios, habla con Él. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. Sí, Señor. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Siéntelo esta noche. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Como una oración, dile: muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón. Sí, Espíritu, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Esta noche yo quiero invitar, si estás bien con Dios puedes sentarte, pero si hay personas aquí que le han fallado a Dios, han hecho oído sordo al Espíritu de Dios, pero hoy quieren reconciliarse con el Señor o entregar su vida, reconocerlo como su Señor, como su Salvador, salga de su silla y venga acá al frente. Voy a orar por usted. Si el Espíritu de Dios toca tu puerta y sientes que Él está tocando tu corazón, ven al Señor. Él dice en su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quien necesita el perdón de sus pecados, levante su mano, póngase de pie y venga, vamos a orar por usted. Si el Espíritu de Dios te está tocando, ven al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana que viene tocada aquí. ¿Quién más se deja tocar por el Espíritu de Dios? Oh, los que son hijos de Dios, las que son hijas de Dios, oyen la voz del Espíritu.
Oyen la voz de su Señor. ¿Quién más está sintiendo el toque del Espíritu de Dios? Ven a Jesús. Levanta tu mano y ponte de pie. Te quieres reconciliar, le has fallado al Señor. Estás manchado, estás manchada por el pecado. Ven a Cristo, ven a Cristo. No endurezcas tu corazón. Rápidamente levante su mano. Yo no voy a hacer extenso el llamado. Usted sabe cómo está delante de Dios, cómo ha venido esta noche. Y hoy es una noche de sinceridad. El Espíritu de Dios te ha venido hablando y has endurecido tu corazón. Abre tu puerta, abre tu corazón y ven a Cristo. Ven a Cristo. La iglesia está orando por ti. Si hay alguna persona más que se quiere entregar al Señor o se quiere reconciliar, solo 2 minutos vamos a esperar. Si en estos 2 minutos tú sientes la necesidad, ven al Señor. Ven al Señor, porque Él está tocando a tu puerta, porque Él te ama. Él te ama y no quiere que fracases. Él quiere darte la victoria. Él quiere darte esa fuerza, ese poder que solo el Espíritu de Dios puede dar para poder hacer la voluntad del Padre. ¿Quién más quiere venir? Yo siento que hay vidas que están luchando ahí. No luches con Dios. Él te ama. Ven a Cristo. Ven a reconciliarte. Ya no le des lugar al enemigo. Satanás solo quiere destruirte, pero Cristo te quiere dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? No creas que el Señor no lo sabe. El Espíritu de Dios todo lo escudriña. El Espíritu de Dios todo lo sabe. Y sabe si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios. Si tus características, tus cualidades, tu diario vivir no va acorde a lo que Dios espera, mejor sé sincero esta noche. Dios le bendiga a mi hermana que viene llorando. Dios bendiga al joven que viene acá. ¿Quién más se deja tocar? Venga, venga. Si es el Espíritu el que te hace sentir mal, el que te hace sentir incómodo ante la palabra, es porque Dios te ama. Es porque el Señor te ama. No lo dudes. El Señor te ama y Él quiere romper tus cadenas. Dios bendiga a mi hermana que viene acá. ¿Quién más se deja tocar? Hermano, sal de tu silla. Ven a Cristo. Este tiempo es final. Este tiempo es final. Hay que estar a cuentas con Dios. Esto no es juego, hermano. Esto no es pasatiempo. No es religión. Aquí no estamos jugando a ser religiosos. No. Aquí se trata de ser hijo de Dios. Dios bendiga a este jovencito que viene acá. Dios bendiga a este otro joven que viene acá tocado. ¿Quién más se deja tocar? Venga. Venga, es noche de salvación. Es noche de salvación. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona, pero es Dios también. Y Él conoce cómo ha venido. Él conoce el pecado que estás cometiendo. Él sabe en esa relación falsa en la que te encuentras. Él lo sabe. Y Él quiere ayudarte porque te ama. Porque te ama tu Señor. Sal de esa silla y ven. Ven. Solo 1 minuto esperamos. 1 minuto nada más. Y cerramos este llamado. Dios bendiga a la joven que viene acá. ¿Quién más se deja tocar? Venga. Venga, que el Espíritu de Dios se está moviendo aquí. Aquí hay personas que están llorando a los pies de Cristo. ¿Por qué te quedas endurecido? ¿Por qué te quedas endurecida ahí en tu silla? Cuando sabes que lo que Dios ama es la sinceridad en lo íntimo. Dios ama la sinceridad de los hijos de Él. Dios bendiga a mi hermana que viene acá. Yo siento que hay más vida. Venga, venga. Esta noche es una noche de salvación. Es una noche de victoria. Y si el Espíritu te ha hablado, si nos ha hablado claramente, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu vida. Entrégasela al Señor. Recíbelo como tu Señor, como tu Salvador. Y Él te transformará. Él te cambiará. Solo levanta tu mano y ponte de pie y ven acá al frente. ¿Quién más se deja tocar? Voy a hacer el último llamado.
Es el último llamado. Y oye bien, puede ser el último llamado. Ananías y Zafira mintieron, y fue en la última reunión que estuvieron, porque falsearon con su vida. Dios no ama eso. Dios quiere la sinceridad. Si hay alguien más, apresúrese, que es el último llamado que hago. ¿Quién más se deja tocar por el Espíritu de Dios? Dios quiera que todos se quedan tranquilos porque están bien con Dios. Eso sería lo más glorioso. Pero si no estás bien con Dios, todavía hay tiempo. Apresúrate y ven a los pies de Cristo. Ven a los brazos de tu Señor. Vamos a orar esta noche. Oremos, Padre. Gracias por estas vidas. Señor, perdona sus pecados. Lávales con tu sangre preciosa. Que nunca vuelvan atrás. Que tu presencia, Espíritu Santo, les guíe hacia toda verdad, hacia toda justicia. Rompe las cadenas que les han tenido atadas al pecado. Hazles libres para amarte, libres para servirte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, reciba el perdón, reciba la misericordia del Señor. Padre, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Espíritu Santo, guíanos, guíanos, Señor, con tu presencia. Que no haya día en el cual tú no nos hables en la toma de decisiones. Que seas tú el que siempre estés dirigiéndonos, dándonos, Señor, esa solución a través de tu voz. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos. Reparte tus dones hacia nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias.